que juega un papel crucial para que se exprese esa genética, pues tiene que ver precisamente con el ambiente uterino. Si el ambiente uterino en que se desarrolló esa cría fue adecuado, pues muy seguramente nosotros vamos a poder ver que esas características deseables productivas se están expresando correctamente. Sin embargo, si el ambiente uterino no fue adecuado, pues entonces esas características productivas y reproductivas que nosotros deseamos en la descendencia no se van a expresar, ¿no? Y entonces a veces, muchas veces como productores, o bien como personas encargadas de ranchos, al ser los veterinarios, dicen, no, pues es que ese animal no está creciendo no porque no tenga potencial genético, sino porque no le están dando la alimentación adecuada, ¿no? Y entonces le invierten alimentación, dietas altas en grano, manejo sanitario perfecto, todo el confort, y sin embargo el animal sigue observándose un cierto retraso en ese potencial de crecimiento esperado. Pues resulta que ese animal o ese cordero o esa hembra que al final ya no se reprodujo como nosotros esperábamos, sí, ya están afectados desde el momento que nacieron, ¿no? De hecho, esa afectación está dada porque ellos decidieron programarse de manera diferente para sobrevivir. Algo que en estas fotos nosotros podemos ver, espero que esté yendo en tiempo y forma, pero en estas fotos nosotros vemos corderos que a su lado izquierdo, que nacen con buenos pesos al nacimiento, aparentemente las hembras están gordas, las mamás. Sin embargo, ustedes si ven la foto del lado derecho, donde son corderos destetados, allí vemos una alta heterogeneidad en la conformación corporal de esos corderos, ¿no? Allí nosotros podemos ver un cordero que se ve corpulento, alto peso, pero por otro lado, allí a un lado vemos un cordero que se ve peludo, pelos insurtos, delgado, vientre abultado, no se ve gran desarrollo de ese animal, ¿no? Y esto podríamos decir que el manejo de esos animales fue idéntico, desde el nacimiento hasta el destete. ¿Cuál es el problema? El ambiente uterino en que se desarrolla. El ambiente uterino en que se desarrollaron fija mucho sobre la capacidad de aprovechar los nutrientes que nosotros le demos a los corderos después de nacidos. Y eso significa que durante la etapa de gestación, el ambiente uterino va a definir en gran medida qué genes se van a expresar. Asimismo va a definir cómo va a ser el metabolismo del animal. Al final de cuentas, algo que debemos de tomar en cuenta es que siempre se ha pensado que la madre sacrifica todo porque se dé el buen desarrollo de las crías durante la gestación, lo cual es parcialmente mentira. Las hembras, cuando están gestantes y nosotros no le damos un correcto manejo, ellas primero van a pensar en protegerse, es decir, sobrevivir ellas, y después en rescatar a la cría. ¿Esto qué significa entonces? Significa que realmente las madres sí tienen un cierto grado de envidia sobre el sacrificarse por sus crías. Y yo sé que esto contradice mucho de lo que siempre hemos pensado, ¿no? Algo que debemos de tener en cuenta es que realmente quien se aferra a sobrevivir es el feto, no la madre, cuando las condiciones uterinas no son las adecuadas. Por decir algo, si yo le doy una alimentación baja en energía, en proteína, como comúnmente pasa cuando los traemos en aguastaderos malos, pues entonces la hembra va a estar delgada, no va a tener reservas corporales ni va a tener nutrientes para compartirle al feto. Va a tener, si acaso, los nutrientes necesarios que requiere para mantenerse viva, ¿no? Bajo este escenario, pues el feto
va a tener que buscar la manera de sobrevivir. La forma como el feto busca la manera de sobrevivir antes de que él pueda ser expulsado por un aborto es modificar todo su metabolismo con el objeto de sobrevivir a esas condiciones ambientales. Cuando un feto modifica todo su metabolismo para sobrevivir en esas condiciones ambientales, automáticamente también se está modificando los genes que se van a expresar. Al modificarte esta situación a nivel de genes, estamos hablando ya que el feto se está programando de manera diferente a lo que nosotros esperaríamos. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros esperamos que el feto de un cordero se programe para que los genes que nosotros en teoría decidimos incorporar como parte del cruzamiento se expresen a lo máximo y las crías tengan su máximo crecimiento, ¿no? Durante el destete y durante su vida postnatal en términos generales. Sin embargo, cuando se modifica todo este metabolismo, muchos de esos genes ya no se expresan. Son portadores los animales, pero no están expresados. Su metabolismo ha cambiado para poder sobrevivir bajo un ambiente donde hay baja cantidad de nutrientes. Si esto lo ponen a ver desde un punto de vista metafisiológico y metabólico, eso implica entonces que los animales o los fetos no están naciendo o produciéndose o desarrollándose para que ustedes como productores tengan la mejor cría con los mejores genes. La realidad, cuando uno se pone del lado del feto, ellos lo que están pensando es garantizar su sobrevivencia en este mundo, ¿no? Eso es una implicación evolutiva en la cual todo humano, antes de crecer y reproducirse, su principal función es sobrevivir. Lo mismo pasa con el feto. El problema es que muchas de estas alteraciones que se dan a nivel fetal en la programación, pues llevan como efecto negativo el que eso no esté alineado con lo que yo como productor podría esperar. Esta situación, ¿qué podemos encontrar a nivel metabólico? Pues bueno, en un inicio, el feto, cuando el ambiente uterino es deficiente en nutrientes o bien tiene muchos nutrientes en exceso, pues lo que es el feto se va a empezar a ajustar para poder aprovechar lo que hay en el ambiente. Cuando hay una desnutrición o hay un factor estresor que es ligero, realmente los ajustes son temporales, esos ajustes metabólicos. Y una vez que el animal vuelve a las condiciones de producción similares, es decir, adecuada alimentación, sin estrés, sin nada, pues esos efectos en la programación fetal se vuelven reversibles. Para que sean reversibles, generalmente estos efectos deben de ser, o estos cambios en el ambiente uterino deben de ser de corto plazo. A medida que estos efectos en el ambiente uterino se vuelven más agudos y más extensos en el tiempo, estos ajustes metabólicos ya llevan otro trasfondo, ¿no? El feto empieza a hacer unos cambios a nivel de genes para poder ellos sobrevivir y que se programen solamente aquellos genes que les permitan regular su metabolismo con la disponibilidad de nutrientes y ambiente en que se encuentran. Es decir, ya todo esto, al momento que se modifica la genética o la expresión de genes del producto, estamos hablando que todos los cambios van a ser permanentes. Es decir, tenemos ajustes metabólicos permanentes. Todo en pro de la sobrevivencia fetal, repito, ¿no? Sin embargo, estos ajustes no necesariamente están alineados con lo que quiere el producto. De tal manera que mucha gente no le pone mucha importancia al ambiente uterino de la hembra, cuando es la parte más crucial que nosotros tenemos para realmente garantizar
un adecuado comportamiento productivo y reproductivo dentro de nuestro acto bovino, ¿no? Un poquito para entender cómo se da la distribución de nutrientes en la gestación. Durante esta etapa se desarrolla una glándula que es temporal en los ovinos y en todos los mamíferos, que es la placenta. Esa placenta sirve para transportar nutrientes y para darle protección a lo que es el producto, y es realmente la burbuja que genera ese microclima donde se va a desarrollar el feto. Pero esta placenta se dice que es una glándula temporal porque también secreta ciertas hormonas, ¿no? La hormona más representativa es el lactógeno placentario. Esa hormona del lactógeno placentario tiene un papel muy importante en la forma como se da la distribución de nutrientes. El lactógeno placentario lo que hace dentro de la hembra es generar una resistencia insulínica. Como ustedes saben, la insulina es una hormona metabólica que se encarga de agarrar todos los nutrientes energéticos y las proteínas y llevarlas a su lugar donde deben de ir. Si agarra aminoácidos, va y los fija como músculos. Si agarra grasa, va y los fija en las reservas grasas de la hembra. Si agarra glucosa, va y lo almacena en hígado y en músculo como glucógeno. Eso es lo que hace la insulina en términos generales dentro del metabolismo de un animal que no está gestante. Si una hembra que está gestante siguiera siguiera funcionando su metabolismo, como ahorita se los expliqué, entonces nunca distribuiría nutrientes hacia el feto, porque todos los estaría fijando dentro de su cuerpo. Precisamente el lactógeno placentario crea una resistencia a insulina, y esta resistencia a insulina provoca que los nutrientes se dejen de estar fijando para la hembra. Y entonces vemos que hay mayor cantidad de aminoácidos, mayor cantidad de glucosa circulando en sangre, los cuales pueden ser aprovechados por la placenta y entrar dentro de la placenta y pasarlo al espacio uterino donde se encuentra el feto, ¿no? De tal manera que son todos esos nutrientes que la madre dejó de fijar en su cuerpo los que realmente está aprovechando para su crecimiento. Debemos de recordar que el nutriente más importante para el feto durante la gestación es la glucosa. Estamos hablando hasta el 80% de requerimientos de glucosa. El que menos se necesita son los ácidos grasos, ¿no? Y en todo caso, los ácidos grasos esenciales, como los ácidos grasos poliinsaturados, son los de mayor importancia. Estamos hablando alrededor de un 3 a 5%, ¿no? El resto, 10-15%, son aminoácidos lo que necesitan, ¿no? Y generalmente esto lo necesitan más en la última etapa fetal, cuando hay mayor formación de músculo. En términos generales, esta es la forma como hay una distribución de nutrientes maternos hacia el feto, ¿no? Gracias a esa resistencia insulínica. Otra parte importante que debemos de considerar es que para que tengamos un desarrollo de placenta adecuado, pues necesitamos en primera instancia que las borregas que están preñadas estén secretando altas cantidades de progesterona. ¿Por qué es importante la progesterona? Porque la progesterona es un mediador químico de toda la activación para la formación de la placenta. Altos niveles de progesterona junto con un ambiente donde hay alta cantidad de aminoácidos, específicamente arginina, va a promover que la progesterona actúe como mediador para transformar la arginina en óxido nítrico y polaminas. Estas dos sustancias son muy importantes porque son encargadas de generar todo lo que es la vascularización de la placenta. Una placenta, entre más vascularizada esté, va a tener mayor oportunidad de transportar mayor cantidad de nutrientes, y también va a haber mayor cantidad de nutrientes que van a llegar al producto. Óxido nítrico es el principal compuesto que se encarga de lo que es la angiogénesis, que es la formación de toda la red de vasos vasculares, ¿no? Por otra parte, las polaminas son las que se encargan del crecimiento celular, es decir, de que haya mayor cantidad de músculo liso formando lo que son todas esas membranas.
o todo ese tejido placentario. Si nosotros tenemos esto, vamos a garantizar que vamos a tener un adecuado desarrollo de placentas, es decir, placentas más grandes, más pesadas, y el que sean más grandes y más pesadas es un síntoma de que son placentas que están realmente bien educadas. Entonces, todo esto es lo que nosotros necesitamos garantizar para que el ambiente uterino sea pertinente. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a nivel productivo, muchas veces hay dos tipos de productores. Pocas veces hay el productor intermedio. Está el productor que sus animales generalmente los traen agostaderos y en época de sequías se ve drásticamente cómo las hembras preñadas presentan baja condición corporal. ¿Por qué? Diferentes motivos. Baja disponibilidad de masa forrajera, el forraje que hay es de mala calidad, generalmente es muy fibroso, o bien están muy sobrepastoreados. De hecho, ese escenario es común aquí en la región norte del país. En la región de ustedes, de trópico, posiblemente esto no se vea comúnmente, ¿no? Si acaso en la época de sequías. Sin embargo, ustedes es más probable que pudieran presentar escenarios de sobrealimentación por tener una mayor masa cuando es en agostadero, o bien a nivel de corral, cuando tenemos los borregos, pensamos que entre más coman es mejor. La situación es que cuando un animal está gestante, eh, debe tener cuidado en que la alimentación sea intermedia. Es decir, que tengamos hembras que más o menos tengan una condición corporal entre 3.5 unidades máximo, pensando en una escala de 1 a 5. Un animal flaco o una hembra gestante delgada nos está llevando a un ambiente uterino donde va a haber baja disponibilidad de glucosa. Si se recuerdan, anteriormente les mencioné que el principal nutriente del feto es la glucosa. ¿Eso qué significa? Que al no haber glucosa en una hembra muy delgada, pues el feto va a programarse para sobrevivir sin glucosa o con la menos cantidad de glucosa necesaria. Por el contrario, cuando tenemos un animal que está muy obeso, pues el problema es que la glucosa es en exceso. Y entonces hay mucho azúcar, hay muchos aminoácidos. Y ese ambiente uterino tiene exceso de todos esos nutrientes. Al inicio, pues es bueno, ¿no? Para el feto, porque empieza a crecer rápido, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual, como todo, el exceso puede provocar un daño. Antes de que el exceso provoque un daño en la formación de su cuerpo y en general en su metabolismo, lo que hace el feto es generar también una protección. Y entonces busca una manera en la cual esos nutrientes dejen de ser asimilados por el cuerpo del feto y hay una alteración en su programación fetal. Entonces, ambas situaciones no son pertinentes. Ambas situaciones llevan a que la expresión de genes deseables podrían verse limitados durante la vida postnatal. Y también es muy posible que sus crías puedan empezar a morir porque desarrollen ciertos síndromes metabólicos, al igual que el humano. A lo mejor en borregos no existe la diabetes, ¿no? Como tal o como padecimiento. Sin embargo, sí existe el padecimiento de resistencia a insulina. Es lo mismo que lleva a la diabetes. En los animales también hay paros cardíacos. Y a lo mejor no existe la hipertensión en animales como enfermedad como tal, ¿no? Pero sin embargo, esos paros cardíacos que hay en los animales muchas veces es debido a una hipertensión. Y es una hipertensión que ya la trae desarrollada desde la etapa fetal, que solamente es cuestión de que el ambiente externo sea el propicio o genere el estrés necesario para que ese animal tarde o temprano termine muriendo o explotando. Más adelante les explicaré algunos casos que nosotros hemos tenido aquí
cuando hemos hecho los experimentos. Entonces, un poquito para comprender qué es lo que está pasando dentro de una oveja desnutrida y una oveja sobrealimentada a nivel de metabolismo, que nos puede ayudar a entender esto, el por qué los fetos tienen que programarse de manera diferente. Entonces, en la primera línea, nosotros podemos ver es el escenario de ovejas desnutridas, ¿no? Ovejas desnutridas, al no consumir suficientes alimentos, son animales que tienen condición corporal baja, bajo peso, vivo, y entonces la cantidad de glucosa que está circulando es muy baja, ¿no? Y es muy baja porque la hembra, precisamente la placenta, de lo que hablábamos del lactógeno placentario, cuando hay un animal que está desnutrida, la cantidad de lactógeno placentario que libera la placenta es muy baja. Entonces, al haber muy bajo lactógeno placentario, no se genera la resistencia insulínica suficiente para que la hembra ponga a disponibilidad del feto todos los nutrientes que están circulando. Entonces, lo que va a hacer es la hembra, bajo este escenario, baja resistencia insulínica, la insulina va a empezar a fijar la poca glucosa, los pocos aminoácidos, los pocos ácidos grasos como tejido corporal de la hembra y no como nutrientes para el feto. A nivel del placenta, vamos a encontrar que los niveles de progesterona van a ser muy altos. Y van a ser muy altos porque generalmente animales que tienen baja condición corporal presentan baja metabolización en general de hormonas esteroidales a nivel de hígado. Y entonces su tasa de desecho es menor. Pero a pesar de tener altos niveles de progesterona, nosotros vamos a tener baja cantidad de aminoácidos como arginina, ¿no? La arginina, recuerden que era el precursor de óxido nitroso, de poliaminas, que eran dos sustancias muy importantes para garantizar la vascularización y el crecimiento de la placenta, ¿no? Esta situación, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a que, aún bajo este escenario, la placenta va a hacer un esfuerzo por crecer y vamos a ver placentas que sí van a verse más grandes, pero cuando ustedes vean esa placenta, son placentas muy delgadas, es decir, van a tener bajo peso. ¿Por qué? Porque tienen bajo desarrollo de vascularización. Entonces, son poco eficientes para pasar nutrientes. Cuando ustedes ven los placentomas de esas placentas, ustedes se van a poder dar cuenta que los placentomas son pequeños y muy delgados, ¿no? Estos son símbolos de que la funcionalidad de esa placenta es baja y que está pasando baja cantidad de nutrientes, a Luis, pesar de ese esfuerzo de haber alcanzado. ¿Sí? Dime. sí, nada más para que estés pendiente del tiempo ahí, porque nos queda más o menos un minuto, creo. Ya nada más para que... Ahí me Este, marca 4 minutos. bueno, 4 minutos, está bien, para que estés ahí. Ok, Ok, adiós. ok, ahora pues. Y toda esta situación va a llevar a que en el ambiente uterino tengamos baja cantidad de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos, y entonces el feto se empieza a programar precisamente para utilizar otra fuente de nutrientes, ¿no? Que es el lactato. El lactato es un carbohidrato que sirve como fuente de energía, pero es un carbohidrato de reserva. Es un carbohidrato que va a permitirle al feto que almacene grasa, sin embargo ya no va a tener crecimiento, y entonces tenemos fetos pequeños que siguen creciendo, ¿no? Realmente estos se les llaman fetos aborrados. Pero, ojo, el no haber glucosa en esas borregas llevó a que el feto ya se programara permanentemente a que no puede utilizar glucosa. ¿Qué implicaciones va a tener? Que en su vida postnatal, cuando crezcan, ustedes sí les van a querer dar una dieta rica en grano y todos los nutrientes que requiere. Sin embargo, pues esa cría durante la etapa fetal se programó para no utilizar glucosa, entonces va a tener poca eficiencia para aprovechar los nutrientes que ustedes le estén aportando a través de buenas dietas.
En el caso de ovejas sobrealimentadas, pues aquí el escenario en ovejas es diferente, ¿no? La resistencia insulínica es elevadísima, ¿no? Y tenemos un ambiente de hiperinsulemia, hiperglucemia, hiperlectinemia, altas reservas corporales y prácticamente tenemos abundancia de nutrientes circulando dentro del producto. A nivel de placenta, si viene el problema, ¿no? La progesterona es baja en ese tipo de animales. ¿Por qué? Porque al haber alta cantidad de nutrientes y alta glucosa, el hígado está metabolizando más rápido. Entonces está desechando más rápido la glucosa. Entonces tenemos un escenario de baja, está metabolizando rápidamente la progesterona. Entonces, al tener un escenario de baja cantidad de progesterona, pero por otro lado alta cantidad de arginina, también nos va a llevar a que nuestras placentas no crezcan de manera adecuada, no se desarrollen de manera adecuada. Por un lado, vamos a tener que la poca progesterona va a promover que la arginina produzca mayor óxido nitrógeno y poliaminas, ¿no? Esto se va a ver reflejado en un crecimiento, ligeramente mayor crecimiento de placenta y también mayor vascularización. Sin embargo, el problema viene que esto va a promover que en el ambiente uterino haya un exceso de nutrientes, ¿no? Y aquí se vamos a ver un ambiente uterino lleno de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, y lactato va a ser el menor. ¿Por qué? Porque el feto se está programando para aprovechar glucosa. Sin embargo, a medida que va avanzando la gestación, este problema de exceso llega un momento que empieza a dañar al feto y el feto se programa ahora, pero para crear una resistencia a insulina fetal. Al crearse esta resistencia a insulina fetal, entonces ya va a dejar de aprovechar glucosa. Este problema de resistencia a insulina también se lleva hasta la etapa posparto, ¿no? Y entonces, aun cuando cuente con genes para aprovechar glucosa, el hecho que haya esa resistencia insulínica en la vida postnatal va a pasar lo mismo de que no va a aprovechar todos los nutrientes que nosotros les demos en la dieta. Y entonces, igual vamos a tener problemas en el crecimiento y muy posiblemente animales diabéticos, producto de un desorden alimenticio que nosotros promovimos en la oveja con el amilose. Ahorita voy a salir del sistema y regresamos para continuar con la presentación.